Imaginen esto. En el mundo de los samuráis, la palabra era, literalmente, la acción. No se trataba de una simple promesa, no. Era un hecho que cobraba vida justo en el momento en que se decía. Bueno, vamos a meternos de lleno en este concepto tan poderoso. Y aquí la pregunta central es esa, ¿no? ¿De verdad una palabra puede ser una acción? O sea, tener la misma fuerza, la misma realidad que algo que se hace. Para un samurái la respuesta era un sí, pero un sí rotundo. Y toda la clave está en una sola palabra. Esa palabra es makoto. ¿Y qué significa? Pensemos en sinceridad absoluta o honestidad profunda. Era una de las virtudes, clave del Bushido, el código de los samuráis. En esencia, creaba un mundo donde hablar y hacer eran la misma cosa, no se podían separar. Ok, pero ¿cómo se veía esto en el día a día? ¿Cómo funcionaba? Vamos a ver por qué para estos guerreros, palabra y acción eran de verdad una sola cosa. A ver, para un guerrero que vivía según el Bushido, no hacían falta juramentos ni contratos. Nada de eso. Su palabra era el compromiso. Punto. Si decía, voy a hacer esto, no estaba hablando de una intención, de un quizás. No. Estaba declarando un hecho que en ese mismo instante ya era real. Y lo más interesante de Makoto es que no era una idea abstracta flotando en el aire, para nada. Exigía cosas muy concretas. Primero, y esto es clave, no se trataba solo de no mentir, sino de eliminar cualquier tipo de engaño. 0. Segundo, la consecuencia lógica, ¿no? Cumplir lo dicho. Sin excusas, sin un luego lo hago. Y tercero, que quizás es lo más profundo, ser totalmente honesto. No solo con los demás, sino con uno mismo. Y todo esto nos lleva al corazón del asunto, la congruencia total. Makoto exigía una alineación perfecta, entre el mundo interior, los pensamientos, y el mundo exterior, las palabras y los actos. No había espacio para la contradicción interna, 0. Bueno, sigamos, porque este concepto va mucho más allá de solo no decir mentiras. Makoto es un principio activo, no pasivo, y esa diferencia es enorme. Y aquí se ve la diferencia clarísima. A ver, la honestidad común, digamos, se enfoca en evitar mentir. Es algo pasivo. Pero Makoto es otra cosa. Es construir activamente, día a día, una vida de integridad. La diferencia es sutil pero gigantesca. No se trata de evitar algo malo, sino de cultivar algo bueno. Pensemos un momento en el poder que esto implica. Cuando un samurái declaraba algo, no estaba iniciando un proceso, estaba manifestando el resultado. Su palabra literalmente ponía la realidad en movimiento. ¿Por qué? Porque su voluntad y su honor estaban 100% comprometidos con esa palabra. Claro, y fallar tenía un costo altísimo. No cumplir la palabra no era un simple «ups, me equivoqué». No, era una fractura del ser, una herida, una mancha en el carácter, una deshonra moral profundísima que afectaba toda la identidad del guerrero. Ante todo sí, pero sobre todo ante sí mismo. Entonces, vivir así, bajo el principio de Makoto, pues claro, tenía consecuencias muy directas. Por un lado, forjaba una responsabilidad personal de la que no era posible escapar. También, una credibilidad total, que era la base de todo en la comunidad. Y finalmente, una autenticidad moral que era el cimiento de todas las relaciones. En resumen, y para que quede bien claro, la palabra no era solo una herramienta para comunicarse. No. Era una manifestación directa de quién se era por dentro, una extensión de la propia identidad, del honor como samurái. Ok, la era de los samuráis ya terminó, eso lo sabemos, pero esta idea tan potente no se fue con ellos, para nada. Vamos a ver cómo el legado de Makoto sigue muy vivo hoy. La clase samurái como tal, fue disuelta allá en el siglo XIX, pero sus valores, y en especial Makoto, estaban ya tan metidos en el tejido social que básicamente se convirtieron en parte del ADN cultural de Japón. Y hoy, esa influencia no es un recuerdo vago, se ve, y se ve muy claramente. Por ejemplo, en la ética profesional japonesa, donde un acuerdo de palabra puede ser importantísimo. También en las relaciones personales, que se basan en una expectativa de confianza total. Y claro, en muchas prácticas sociales, donde la honestidad es un pilar fundamental. Al final, el eco de Makoto resuena en algo que es súper relevante hoy. Y en todo el mundo. Piénsenlo. En una era de mensajes que van y vienen, de compromisos que se rompen fácil, actuar de acuerdo con lo que se dice es quizá
una de las mayores demostraciones de integridad, de fortaleza personal. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar. En el mundo de hoy, que a veces parece tan lleno de palabras vacías, de promesas que se las lleva el viento, ¿qué valor real tiene un concepto como la sinceridad absoluta? ¿Es solo una reliquia? ¿Algo del pasado? ¿O es quizá más necesario ahora que nunca?